Era el mes de marzo del año 44 a.C., y el suelo de mármol del Senado romano se teñía de un rojo intenso, marcando el fin de una era y el comienzo de una pesadilla. Tras recibir 23 puñaladas y contemplar la traición final en los ojos de Bruto, a quien consideraba casi un hijo, el hombre más poderoso del mundo, Julio César, exhaló su último aliento solo y derrotado, cubriéndose el rostro con su toga para ocultar su agonía. Los conspiradores, con las manos manchadas de sangre, creían haber salvado la República y restaurado la libertad, pero cometieron un error fatal de cálculo, subestimaron el legado del dictador. César no tenía hijos legítimos bajo la ley romana en el momento de su muerte, pero lo que sus asesinos ignoraban era que el conquistador de las Galias había dejado un testamento secreto y un heredero inesperado. Su sobrino nieto, el joven Cayo Octavio, cuya sed de venganza transformaría los cimientos de la civilización occidental para siempre. Cuando la noticia del magnicidio recorrió el Mediterráneo, Octavio se encontraba lejos del caos de Roma, completando su formación militar y académica en Apolonia, en la región de Iliria, al noroeste de los Balcanes. Según los historiadores de la época, su primera reacción fue una mezcla paralizante de dolor e incredulidad. Parecía imposible que una figura tan colosal e invencible como César hubiera sido eliminada de una manera tan humillante y traicionera. Inmediatamente, sus consejeros militares y amigos más cercanos le instaron a buscar refugio con las legiones estacionadas en Macedonia, temiendo que los puñales de los libertadores buscaran ahora su garganta. Sin embargo, el joven de 18 años, demostrando una frialdad inusual para su edad, rechazó cualquier actitud cobarde. En lugar de huir, navegó directamente hacia la Boca del Lobo, desembarcando en el sur de Italia, cerca de Brindisi. Fue allí donde descubrió el verdadero contenido del testamento de César. No solo heredaba 2/3 de su inmensa fortuna, sino que también era adoptado póstumamente, heredando el nombre y el peso político del dictador. A partir de ese momento, Octavio asumió el nombre de Cayo Julio César Octaviano, aunque la historia lo recordaría como Octaviano. Pero tener un nombre ilustre no bastaba en la brutal política romana, se necesitaba oro y espadas. Al no contar con acceso inmediato a sus fondos bloqueados en Roma, Octaviano tuvo que ser creativo y despiadado. Tras ser recibido con entusiasmo por las tropas locales, se apropió audazmente de los fondos de guerra que César había destinado para su campaña contra el Imperio Parto. Eran unos 700 millones de sestercios almacenados en Brindisi, una fortuna colosal que le permitió comprar la lealtad de miles de veteranos. No contento con eso, en una jugada aún más arriesgada, interceptó los tributos anuales que llegaban de las provincias orientales. Con las arcas llenas, Octaviano comenzó a marchar hacia Roma, reforzando sus filas con legionarios veteranos de César, presentándose ante ellos no como un revolucionario, sino como el hijo piadoso que buscaba justicia para su padre asesinado. Al llegar a Roma en mayo del 1944 AC, la situación era un polvorín. Octaviano se encontró con Marco Antonio, el lugarteniente más leal de César y cónsul vigente, quien mantenía una tregua incómoda con los asesinos del dictador. Antonio, un general experimentado y carismático, miraba con desdén al joven heredero, a quien consideraba un muchacho inexperto. Sin embargo, Antonio había cometido errores políticos graves, alienando al pueblo y al Senado, mientras que Octaviano, con una astucia maquiavélica, comenzó a ganarse el favor de los optimates y del famoso orador Cicerón. Cicerón, viendo en Octaviano un mal menor y creyendo que podría manipular al joven para destruir a Antonio, lanzó una serie de discursos feroces conocidos como las Filípicas, pintando a Antonio como un tirano borracho y peligroso. La estrategia funcionó, la opinión pública se volvió contra Antonio, y cuando su mandato consular terminó, intentó tomar por la fuerza la provincia de la Galia Cisalpina, lo que llevó al estallido de la Guerra Civil de Módena. El Senado, desesperado y sin ejército propio, legalizó el mando de Octaviano, otorgándole poderes de pretor a pesar de su juventud. Junto a los cónsules Circio y Pansa, Octaviano marchó para levantar el asedio de Módena.
El resultado fue una victoria sangrienta para la República, pero con un costo altísimo. Ambos cónsules murieron en batalla, dejando a Octaviano como el único comandante de las legiones victoriosas. Fue aquí donde el joven mostró su verdadero rostro. Cuando el Senado intentó marginarlo y entregar el mando de las tropas a Bruto, uno de los asesinos de César, Octaviano se negó a obedecer. En lugar de perseguir a Antonio, marchó sobre Roma con 8 legiones y, bajo la amenaza de las espadas de sus centuriones, obligó al Senado a nombrarlo cónsul. Con el poder absoluto en sus manos, Octaviano dio un giro de 180 grados, traicionó al Senado y buscó la paz con sus antiguos enemigos, Marco Antonio y Lépido, para formar una alianza aterradora. Así nació el Segundo Triunvirato, una dictadura de 3 cabezas sancionada legalmente para restaurar la República. Lo primero que hicieron fue desatar el terror. Iniciaron las proscripciones, publicando listas de enemigos políticos que podían ser asesinados impunemente a cambio de recompensas. Entre 130 y 300 senadores, y más de 2000 caballeros, fueron cazados como animales. Sus cabezas adornaron el foro romano y sus propiedades fueron confiscadas para pagar a las tropas. Fue una purga brutal motivada por la venganza y la codicia. Con Roma pacificada a través del miedo, los triunviros cruzaron el Adriático para enfrentarse a los asesinos de César, Bruto y Casio, quienes habían reunido un enorme ejército en Grecia. El destino del mundo se decidiría en las llanuras de Filipos, en Macedonia, en el año 42 a.C. La batalla de Filipos fue un enfrentamiento titánico dividido en 2 combates. En el primero, la situación fue caótica, mientras las tropas de Bruto saqueaban el campamento de Octaviano, quien apenas escapó con vida debido a una enfermedad, Marco Antonio, demostrando su genio militar, aplastó el ala de Casio. Creyendo erróneamente que todo estaba perdido, Casio se suicidó. Semanas después, en el segundo enfrentamiento, el ejército republicano fue aniquilado definitivamente. Bruto, viendo que la derrota era inevitable y lamentando haber asesinado a su padre para nada, se quitó la vida. La victoria fue total, aunque el crédito militar recayó casi exclusivamente en Marco Antonio, quien no perdió oportunidad para burlarse de la supuesta cobardía de Octaviano en la batalla. Con los enemigos de César muertos, los vencedores se repartieron el mundo, Antonio se quedó con el rico oriente, mientras que Octaviano regresó a Italia para enfrentar el ingrato problema de asentar a los veteranos. Los años siguientes fueron un juego de ajedrez mortal. Mientras Antonio se perdía en los lujos de Egipto y en los brazos de la reina Cleopatra, Octaviano tenía que lidiar con insurrecciones en Italia, incluyendo la guerra de Perusia contra el hermano y la esposa de Antonio, y la amenaza naval de Sexto Pompeyo, quien bloqueaba el suministro de grano a Roma. Fue en este periodo donde brilló el genio de Marco Vipsanio Agripa, el amigo leal de Octaviano, quien construyó una flota desde cero y derrotó a Pompeyo en la batalla de Nauloco. Con el occidente pacificado y Lépido expulsado del triunvirato por incompetente, el escenario estaba listo para el duelo final. La frágil paz, sellada con el matrimonio de Antonio y Octavia, hermana de Octaviano, se rompió cuando Antonio repudió a su esposa romana para casarse legalmente con Cleopatra y reconocer a los hijos de ésta. La guerra propagandística alcanzó su clímax cuando Octaviano obtuvo ilegalmente el testamento de Marco Antonio, guardado por las Vestales, y lo leyó ante el Senado. El documento confirmaba los peores temores de los romanos. Antonio planeaba dejar las provincias orientales a los hijos de Cleopatra y deseaba ser enterrado en Alejandría, no en Roma. Octaviano, maestro de la manipulación, logró que el Senado declarara la guerra, no a Antonio, sino a la reina extranjera Cleopatra, pintando el conflicto como una cruzada patriótica contra la decadencia oriental. En el año 31 a.C., las fuerzas se encontraron en Actium. A pesar de tener un ejército terrestre formidable, Antonio, mal aconsejado y acorralado logísticamente por Agripa, aceptó librar una batalla naval. La batalla de Actium fue el golpe de gracia. La flota de Octaviano, compuesta por naves más pequeñas y maniobrables, superó a los pesados barcos de guerra de Antonio. En el momento crítico, Cleopatra,
viendo que la línea se rompía, huyó con su escuadra real. Para asombro de todos, Antonio abandonó a sus hombres y persiguió a su amante, dejando a su flota y a su ejército sin líder. La victoria de Octaviano fue aplastante. Al año siguiente, Octaviano invadió Egipto. Antonio, recibiendo noticias falsas sobre la muerte de Cleopatra, se clavó su propia espada, muriendo poco después en los brazos de la reina. Cleopatra, tras intentar negociar sin éxito con el frío Octaviano y temiendo ser exhibida como un trofeo en el triunfo romano, se suicidó, según la leyenda, mediante la mordedura de un áspid. Octaviano no mostró piedad. Ejecutó a Cesarión, el hijo de Julio César y Cleopatra, bajo la premisa de que una multitud de Césares no es buena. Con la muerte de sus rivales y la anexión de Egipto y sus inmensos tesoros, Octaviano regresó a Roma como el amo indiscutible del mundo mediterráneo. En el año 27 a.C., en un acto de teatro político magistral, anunció que renunciaba a sus poderes extraordinarios y restauraba la república. Sin embargo, el Senado, purgado y leal, le rogó que se quedara y le otorgó el título de Augusto, el Venerado. Aunque mantuvo las formas republicanas, Augusto concentró en su persona el poder de los tribunos, el mando de los ejércitos y la autoridad religiosa. Las guerras civiles habían terminado, pero la república había muerto. Sobre sus cenizas, Augusto construyó un imperio que duraría siglos, inaugurando la Pax Romana. Había comenzado su carrera como un joven subestimado de 18 años, obligado a reclamar una herencia manchada de sangre, y la terminó como el primer emperador de Roma. Un dios viviente que transformó una ciudad de ladrillo en una ciudad de mármol. Si te ha fascinado esta historia de ambición y poder, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos épicos de la historia. Yo me despido aquí, hasta el próximo video.